El primero en Zemun y luego en 1902, el Dr. Radić expuso las bases del futuro programa del Partido Campesino Croata. Decía que el más poderoso partido en Croacia era el campesinado y que era el más consciente de su pertenencia nacional y que solo debía ser adecuadamente organizado para defender sus derechos y su nacionalidad. A fines de 1904, cuando funda al Partido Campesino Croata, da a conocer su programa y es elegido presidente. Edita obras de gran trascendencia. Como diputado participa en el segundo Congreso Eslavo en Praga en 1908. En 1909 defendió ante los rusos la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro, a pesar de la agitación en contrario de los serbios, explicando los derechos de Croacia y de los croatas de Bosnia y Herzegovina sobre bases geopolíticas, históricas, culturales, económicas y especialmente nacionales. Según el Dr. Radić, los bosnios musulmanes, que eran también un pueblo eslavo muy antiguo en Bosnia, se reconocían cada vez más política y nacionalmente como croatas. Su intervención evitó que Rusia se opusiera a la anexión como lo pretendían los serbios de Belgrado, ya que desde décadas atrás habían formulado y trazado una política expansionista a costa de todos sus vecinos. La dominación austrohúngara sobre las tierras croatas y sobre los pueblos eslavos del imperio fueron tierra fértil para esa política expansiva, y muchos croatas y eslovenos, sin darse cuenta del peligro y de la trampa, con su política paneslavista, ayudaron a crear, después de la Primera Guerra Mundial, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que como botín de guerra obtuvo la dinastía serbia de los Karađorđević. Radić fue llamado el Gandhi croata, un revolucionario de las ideas, ya que siempre abogó por la paz y por cambios democráticos. Era un no violento, que predicaba la organización del campesinado y del pueblo croata y una lucha sin miedos a favor de los derechos inalienables de la nación croata, usando todos los medios políticos democráticos. En la sesión del 23 de noviembre de 1918, el Comité Nacional, se analizó la unión de los eslavos del imperio con Serbia y Montenegro. Radić enfrentó con energía a los que proponían esa idea. Considera antidemocrático el proceder del comité, ilegal, no representativo de la voluntad soberana del pueblo croata. Y dice: los oradores compiten en borrar y destruir a Croacia, en arrinconar a los croatas para después pisotearlos, como si no vieran al pueblo, como si no conocieran nada del mismo. Todos hablan aquí justamente lo contrario a lo que nuestro pueblo quiere y necesita. Ustedes no toman en cuenta eso, ni que nuestros campesinos rechazan este Estado que se le quiere imponer por la fuerza. El pueblo está en contra de un reino centralista y contra un gobierno centralista. No conseguirán el apoyo de los croatas para tal centralismo, ya que el pueblo está a favor de la República Croata y de un entendimiento con Serbia sobre la base de estados iguales. Agrega: si los serbios de Croacia, Hungría y Bosnia quieren tal unión, solo están a favor de una gran Serbia. Ustedes irán a Belgrado, pero sin el pueblo croata, y sí, sin su voluntad soberana, proclaman esa unión centralista. Se gobernará como antaño, sobre la base de leyes injustas, con la ayuda de corrompidos funcionarios. Y quizás lo harán sin ley, solo mediante la fuerza y la violencia. El pueblo no reconocerá voluntariamente el atropello ni el engaño. Señores, todavía no es tarde, no caminen como gansos en la neblina. No resuelvan ningún gobierno común con el reino de Serbia. Hasta aquí unas breves reseñas que quería rescatar del Dr. Radić. Las elegí
para homenajearlo, especialmente para rescatar, como les decía al comienzo, el mensaje que sus obras y su vida nos deben servir como guía. Resulta evidente que ya entonces existía una crisis de representatividad como la que en estos tiempos solemos observar. Aquellos fueron los tiempos en que Croacia buscaba su renacimiento, despertar, rescatando valores, su tradición, su historia. Un país que interiormente debía reencontrar la senda para cumplir con su destino. Para ello, apeló al patriotismo, a todo aquello que identificaba al croata como tal. Sí, una referencia a la identidad que se negaba a ver disuelta y confundida. No se olvidó de ningún croata, sea de donde fuera, incluyendo a bosníacos y de otros lugares que hoy ya no forman parte del territorio. Pasados más de 80 años de su muerte, que con nuestros homenajes nos proponemos también recordar y mantener en la memoria viva, debiéramos preguntarnos si su mensaje ha sido olvidado, si su gesta ha marcado un camino indeleble. Es claro también que los tiempos han traído cambios. En ese periodo podemos encontrar continuos movimientos políticos, enormes movilizaciones populares, revueltas, guerras. Ciertamente podemos observar un compromiso y adhesión muy fuertes de la gente hacia los líderes, las ideas, que en la actualidad es realmente difícil hallar. Nuestros padres y abuelos, que debieron migrar por diferentes razones, arribaron a este país y se nuclearon en centros y asociaciones como la nuestra, con marcado interés en mantener vivo todo aquello que se traía como identidad, que era mucho más que decir qué tenían en común. Bosníacos, como el caso de mi padre, dálmatas, oriundos de Eslavonia y de todas las regiones, todos terminaron encontrando de alguna manera aquello que los unía. ¿Y acaso el doctor Radić haya deseado ver eso mismo ya? En una Croacia liberada de todo yugo, libre y soberana, con su bandera flameando, su idioma puro. Les propongo entonces que rescatemos juntos la enseñanza de un hombre que no vaciló en entregar su propia vida por los ideales de su patria, como ejemplo imperecedero de valor, que nos demuestra que nada se consigue sin sufrimiento ni sacrificio. Para las generaciones más jóvenes debe quedar una alerta. No basta tener una ciudadanía o un pasaporte para ser más croata. Que el sentido de pertenencia no descanse en solo objetos o elementos, que surja desde el corazón, para mantenernos unidos y que todo aquello no desaparezca. Que Dios bendiga a Croacia y sus héroes patrios.